hubiese querido hacer. Utilizar una catástrofe como esta, en la que murieron más de 150 personas aproximadamente por el derrumbe de un edificio, para enseñarte a vos qué es lo que no tenés que hacer en tus proyectos para que esto suceda. En estos días se han tejido un montón de hipótesis al respecto, desde las más técnicas hasta las más sensacionalistas, en donde, por ejemplo, se dice que, entre las más técnicas, la cantidad de aires acondicionados que había en la cubierta provocó el colapso de una estructura que no estaba preparada para ese peso, o de las más sensacionalistas, que querían matar a la hija de Trump, o que querían acabar con los archivos de John McAfee, que supuestamente estaban ocultos en este lugar, o que había sido un socavón. Bueno, nada de esto pasó. Nada de esto pasó, y hoy te voy a mostrar exactamente qué fue lo que pasó, y te lo voy a demostrar con hechos físicos. Vamos a hacer unos experimentos acá y te voy a mostrar exactamente por qué razón se cayó este edificio en Miami. Ha habido muchos testigos presenciales de este colapso, pero el que yo considero más importante es el de la señora Adriana Sarmiento, quien junto a su esposo escucharon el primer estruendo y empezaron a advertir a los vecinos que se asomaron a los balcones por el mismo estruendo que bajaran del edificio, que el edificio iba a colapsar. Hasta el momento, la cámara de seguridad del edificio vecino todavía no había registrado ningún rastro del derrumbe, que a partir de ese primer estruendo demoró tan solo 1 minuto en producirse. La señora Sarmiento relata que había descendido de su habitación del hotel que está contiguo al edificio de Surfside y que, estando en la calle, escuchó un gran estruendo. Prendió su teléfono celular y grabó esto. En este video podemos observar cómo todavía el edificio está en pie y ella filma a través del estacionamiento un chorro de agua que se ve cayendo, que no es de la piscina, y escombros que se ven. Inmediatamente empieza a pedirle a todos los vecinos que se asomaron a los balcones para ver qué había sido ese estruendo, que bajen, que el edificio se iba a derrumbar. Cosa que ocurrió al cabo de 1 minuto. La secuencia de video captado por la cámara de seguridad nos muestra, en primer lugar, la caída de un tramo del edificio del lado de la pileta. Inmediatamente después de esto, cae la parte que da hacia el lado de la calle, es decir, enfrentando al hotel en donde se alojaba la señora Sarmiento. Queda solamente en pie el resto del edificio a la izquierda y un tambaleante cuerpo que quedó aislado del resto del edificio, que se bambolea y finalmente colapsa. ¿Qué ocurrió? El primer estruendo no fue ni más ni menos que el colapso de toda esta losa que se ve acá, que falla por punzonamiento. Fíjense cómo el nivel de losa en realidad es este que está acá, y cómo ya en esta parte se ve que la losa desciende y desciende, llevándose consigo todos los vehículos, como este que se puede apreciar acá, que quedó mitad en la losa que quedó en su lugar y mitad en la losa que colapsó. Acá se puede ver el desprendimiento de la losa, que debiera continuar acá hacia este lado. Inclusive en las columnas se ve el lugar en donde estaba la losa originalmente. Esta es otra vista del mismo lugar, en donde se puede ver el lugar del anclaje de la losa con respecto a estas columnas, y cómo esta losa completa desciende esta distancia. Estimo yo alrededor de 2 metros, es decir, toda esta parte de la planta baja colapsa y cae sobre el estacionamiento que está abajo, aproximadamente de esta manera. Este es el comienzo de la catástrofe. ¿Por qué falla esta losa? Falla por lo que se conoce como punzonamiento. El punzonamiento es cuando una losa apoya contra una columna y la columna pasa de lado a lado. ¿Por qué se produce este esfuerzo? Se produce por una carga puntual sobre una losa, es decir, la fuerza de la losa no alcanza a repartirse para trasladar esos esfuerzos a la columna y cede de esta manera, que es exactamente lo que vemos acá. Esta columna pertenece
al nivel de abajo, pertenece al subsuelo. Acá lo podemos ver con absoluta claridad. Por ejemplo, acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y probablemente otras 7 y 8 que no vemos porque quedaron sepultadas por el derrumbe del edificio. Para evitar el punzonamiento se utilizan dos métodos. El método más tradicional es el de utilizar vigas que sean las encargadas de repartir los esfuerzos de la losa hacia la columna. Suponiendo que eso no se haga, tenemos esta otra opción, que es la losa plana con ábacos y capiteles, en donde el ábaco se calcula como parte de la losa, es decir, la losa en este punto se calcula mucho más gruesa de lo que es en el tramo, por ejemplo, y el capitel se calcula como parte de la columna. Sin embargo, no podemos verificar por qué razón se produjo este punzonamiento porque la losa en este momento está colapsada. Lo más lógico sería visitar el estacionamiento y encontrar todas estas vigas. Sin embargo, si estas vigas hubiesen estado, no habría razón de punzonamiento. Lo lógico entonces hubiese sido encontrar una estructura de esta naturaleza por encima de las columnas, pero mucho me temo que nos vamos a encontrar con esto. ¿Por qué digo esto? Porque el edificio demuestra, al quedar expuesta su estructura, que no posee vigas. No sé en el sótano porque no las puedo ver, pero en el edificio, fíjense esto. A lo largo de toda esta imagen, que no es ni más ni menos que una radiografía de la estructura del edificio, no se aprecia ningún rastro de vigas. Por ejemplo acá, en donde se ve el rastro de las losas que llegan directamente a la columna. Lo que se esperaría acá es ver mínimamente algún rastro de que ahí hay una viga, de que acá hay una viga, lo cual me hace prácticamente asegurar que si este comportamiento fue en el edificio, es decir, en las alturas, a nivel de planta baja y subsuelo, no había ningún tipo de viga, de otra manera no se podría haber dado ese punzonamiento. Por lo tanto, la falla de lo que dio origen al derrumbe de los edificios fue la falta de vigas o de ábacos y capiteles en las columnas para sostener la losa que cubría el estacionamiento. Pero esto no es todo, porque el hecho de que colapse una losa en este lugar no tiene por qué comprometer a todo un edificio que venía en esta posición. Entonces, ¿por qué razón se desploma el edificio? Este es el edificio antes del colapso. Este es el sector entonces de la losa que falla y cae. Entonces se desploma de esta manera y estos autos son los que caen junto con la losa. Este es el primer estruendo, es el estruendo que oye la señora Adriana y a través de la entrada de las cocheras percibe todos esos escombros y el agua cayendo. Mucho se ha hablado del agua, todos diciendo que era el agua de la piscina. Sin embargo, no es el agua de la piscina, es el agua del jacuzzi, que muy probablemente rompe una cañería de desagüe y cae sobre esta zona. Tal es así que en las fotos aéreas el día después del desastre se ve claramente cómo el jacuzzi está vacío. Esta es la línea de quiebre de la losa y la pileta no ha bajado en lo más mínimo su nivel. Ahora, ¿por qué razón se produce el colapso de toda esta sección del edificio inmediatamente después del derrumbe de esta losa? Para explicar esto, por un instante vamos a prescindir de todo aquello que no sea estructura del edificio, es decir, lo que lo sostiene en pie al edificio. Por lo tanto, ocultamos autos, barandas y piel del edificio. Nos quedamos con la mera estructura. Si analizamos el primer colapso cuadro a cuadro, nos vamos a encontrar con lo siguiente. En el cuadro 0 se inicia el derrumbe y ya en el cuadro 1 se puede ver cómo se ven comprometidas todas las secciones del edificio. Concretamente lo podemos ver en las ventanas, que están iluminadas, que empiezan a descender. Ahora, fíjense que el colapso empieza y se detiene por una décima de segundo. Cuadro 1, 2, 3, 4, 5, 6... y ahí ya está detenido. ¿Ven? Es decir, en el 4 comienza la detención del derrumbe. Por un segundo.
1, 2, 3, 4. Ahí se detiene. Ya no baja más. Del 4 al 5, fíjense que no baja. En el 6 tampoco. En el 7 es como que vuelve a empezar a bajar. Y en el 8 se manifiesta fuertemente este descenso. Se detiene nuevamente y vuelve a caer. Vamos a verlo en cámara normal. Ahí se ve claramente cómo se detiene y cae. Lo vemos de nuevo, se detiene y cae. Una vez más, se detiene y cae. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la estructura al bajar prácticamente un piso se detiene y luego se produce el colapso definitivo? Como se puede ver en el video, el sector del edificio que cae primero es este, arrastrando parte de lo que tiene al costado, pero la falla se produce acá abajo. Fíjese que cae prácticamente completo, salvo estas partes de acá que se desgarran. Vamos a verlo más en detalle. Cae al medio y se desgarran las partes de los costados. Acá se puede apreciar cómo esta parte es la que cae y trae arrastrando esta parte de las estructuras vecinas. Por lo tanto, la falla está acá abajo. Y efectivamente, fíjense en estas dos columnas de acá. Las columnas inicialmente fueron calculadas para esta luz en planta baja y para una luz que debe andar más o menos por acá en el subsuelo. Sin embargo, al desaparecer los arriostramientos que generaban las losas en ese lugar, la luz que antes era esta para esta columna, ahora pasa a ser el doble. Y esta columna no fue calculada para tener esa altura. ¿Y cuál es la deformación que afecta a aquellos elementos esbeltos que son sometidos a compresión? El pandeo. Lo vimos hace 2 semanas. Flexión era esto. Pandeo es esto. Vamos a verlo con un modelo a escala. Altura de la columna para la cual fue dimensionada, en donde por más fuerza que yo le haga, no hay ningún problema de pandeo. Sin embargo, la misma sección de columna en el doble de altura, en cuanto yo le ejerzo la misma presión, falla por pandeo. Esto es lo que pasó en el edificio Surfside. Estas dos columnas fallaron por pandeo. Al perder la riostra de este lado, las columnas se pueden deformar en este sentido y romperse. La rotura por pandeo es sin aviso. Se quiebra el doble tramo bajo y cae el resto. Hace pie por un instante la estructura y después se va, obviamente, por una catarata de esfuerzos para los cuales la estructura no fue diseñada y obviamente colapsa. Lo que sucede a continuación no tiene mayor misterio. Pasa lo mismo con las columnas del tramo de atrás. Primero colapsa esta parte. Cae la losa por punzonamiento. En segundo lugar, colapsan estas dos columnas por pandeo, produciéndose el desprendimiento de toda esta zona del edificio. Ya sin esa zona, la parte que está por detrás, es decir, esta parte de acá atrás, esa parte del edificio es sometido a esfuerzos probablemente de flexocompresión para la cual las columnas no estaban preparadas y también fallan, llevándose toda esa parte del edificio consigo. Pero queda toda esta parte del edificio todavía. ¿Y esa por qué cae? Porque se mantiene en pie por un segundo y luego colapsa. Aparentemente colapsa del lado de la pileta primero. Ahí se ve. Colapsa de este lado, es decir, que fallan y fallan parejas las dos columnas de abajo probablemente. Mientras tanto, el edificio se mantiene, en ese momento, ahí se puede ver, como el edificio se está casi como torsionando un poco, hasta que se quiebran esas columnas y cae completo otra vez todo el bloque y se desmorona. El resultado de ese último desmoronamiento es todo esto que se ve acá. De hecho, esta es la primera losa, acá se ve la segunda losa, la tercera losa, la cuarta losa, etc. Todo esto otro que se ve por acá es producto de lo que fue el primer desmoronamiento, y esto que se ve hacia este lado es parte del segundo desmoronamiento que
llega a alcanzar, con algunos escombros, el hotel en donde estaba la señora Adriana. Y en último lugar, el causante de todo esto, que fue la rotura de la losa del estacionamiento por punzonamiento. Ahora, ¿por qué razón ocurre esto? Que no hay intersticios a donde haya posibilidad de encontrar un sobreviviente. Porque en colapsos similares quedan espacios. Hay esperanzas de que acá adentro haya quedado alguien y pueda sobrevivir. Acá o acá. ¿Y por qué esto no pasó en Surfside? Hay una sola razón. Y es la razón por la cual se derrumbó la primera losa del estacionamiento y por la cual se produjo el pandeo de las columnas que derivó en la rotura de estas columnas y en el derrumbe de toda esa sección del edificio, y por lo cual se provocó también esta torsión del cuerpo que quedó aislado sobre la playa y que provocó también la falla de las columnas de planta baja y la caída de todo el edificio. Puede haber habido un pésimo mantenimiento. La estructura se pudo haber visto debilitada por la corrosión en las varillas de hierro en la zona de la piscina, en donde estaban muy expuestos, se los veía en fotos que se han publicado. Pudo ser que el salitre del agua de mar también haya provocado un deterioro muy rápido, muy avanzado sobre el acero de la estructura. Pero nada de esto hubiese sucedido pese a todas estas sucesión de fallas si el edificio hubiese tenido vigas. El edificio no tiene vigas. Esta es la imagen que recorrió el mundo. Este es el mudo testigo de las causas que originaron la caída de este edificio. Fíjense, esta losa que viene por acá no tiene un solo apoyo en toda esta distancia. Cuando digo apoyo me estoy refiriendo a una viga. Mínimamente acá tiene que haber una viga que esté soportando esta losa y que permita volar este prácticamente 1,80 m que tienen esos balcones de voladizo. 1,80 m. Esta, por ejemplo, es la vista del último nivel, del penthouse. Fíjense la distancia que hay desde este punto a este punto. Contemos las baldosas acá. Esa viene por ahí y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 baldosas. ¿De cuántos serán? ¿De 20 por 20? 2,20 metros de voladizo. ¿Vos ves alguna viga acá sosteniendo la losa? ¿Vos ves algún refuerzo que esté indicando que esa losa no va a fallar por punzonamiento? Este es el interior de uno de los departamentos. Se puede apreciar la mocheta de la columna, pero a esta columna no está llegando ninguna viga. Fíjense que la carpintería va de piso a techo. Es decir, que el nivel de esta losa es el mismo nivel que el de esta losa. Ustedes me dirán, no, es inaudito. ¿Cómo puede ser que una losa de hormigón armado no esté apoyando sobre una viga cuando va a enfrentar un voladizo de cerca de 2 metros? Este departamento es este departamento de acá. Yo te invito a que busques algún rastro de viga entre todos esos hierros retorcidos, en donde se ven los ganchos, producto probablemente de un solape de la armadura, pero no hay rastro de viga. No hay viga. No hay viga ahí, no hay viga en ninguna parte del edificio. Todo el edificio son losas apoyadas sobre columnas. El error de todo estudiante de primer año, porque ya en segundo año nadie puede cometer ese error. Y ustedes me dirán, bueno, pero se mantuvo 40 años en pie. De la misma manera que este edificio se mantuvo 40 años en pie, este edificio de acá, que es el gemelo, también se mantuvo 40 años en pie. Esa es la Torre Norte. Tal vez esta haya tenido un mantenimiento
mejor que esta y el punzonamiento no se llegó a dar en las losas. Yo no viviría en esa torre. De hecho, yo hice este video y me preocupé fundamentalmente por este tema cuando vi las fotos de lo que era el edificio originalmente. Cuando uno ve esta foto, le llama inmediatamente la atención la delgadez de los espesores de losa, por un lado, que en esta parte de abajo aparentemente esta losa estaría apoyada en una viga que pasa por acá. Que dicho sea de paso, parece ser la única viga que hay en todo el edificio, porque si se fijan, van a ver que todas las otras losas están sobre el nivel de dintel de las carpinterías. Acá, acá, esta es la única parte en la que eso no sucede. Recién le calculamos el tramo del voladizo alrededor de 2,20 metros. Y fíjense, una baranda que tiene aproximadamente entre 90 centímetros y 1 metro en relación al espesor que tiene la losa. Estamos hablando de aproximadamente 15 centímetros de espesor terminado, que no es altura de cálculo. Que en este caso supuestamente, de nuevo, están apoyados sobre una viga, pero en este caso no, en este tampoco, en este y en ningún otro caso. Ese espesor de 15 centímetros es este que ustedes ven acá. Mi pregunta es, si esa losa no está apoyada, ¿en qué momento termina el tramo y en qué momento empieza el voladizo? ¿En qué momento tengo que subir los hierros para que esto trabaje a tracción en la parte de arriba? Y supongamos que lo han llenado de hierros, cosa que se ve claramente que no es así, mismo acá, mismo en todos estos tramos de columnas completos que aparecen sin ningún rastro de haber sido desprendidos prácticamente de nada, porque se ve un poquito ahí, fíjense, esto es inaudito, es decir, llega hasta acá en realidad, es un tramo, es toda una columna completa que va de piso hasta el último piso, cuando en realidad ese encuentro se debería ver por lo menos así, por lo menos vigas de 30 centímetros. La falta de vigas en una estructura genera esto. En primer lugar, las losas pierden rigidez. Fíjense esto. Una losa sin vigas. No lo puede soportar. ¿Sí? Ahora, la misma losa, el mismo cartón, pero con vigas, con estos pliegues acá a los costados, genera rigidez. Gracias a estos bordes materializados que le dan rigidez a la losa. Y no solamente le dan rigidez a la losa, le dan rigidez a todo el edificio. Miren, un esquema estructural sin vigas, en donde está todo pegado, esto resiste perfectamente, y un esquema estructural con vigas de cartón, es el mismo material. Fíjense cómo se comporta este. Fíjense cómo se comporta este. Yo le voy a poner una vigueta, una sección de vigueta. Esto debe estar pesando unos 2,5 kilos. Arriba esta, nada. Voy a poner eso, más esto, nada, ningún problema. A esta que no tiene vigas, vamos a tratar de que esté derechita. Miren, ¿cuánto va a durar? Ahí viene el colapso. Tristísimo. ¿Por qué no le pusieron vigas? Yo solamente veo dos motivos. Ignorancia, la persona que lo hizo dijo, no sabía que había que ponerle vigas, o no, esto aguanta, o porque esto no se le puede haber pasado a 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos controles hay en la misma ciudad? La ciudad hace sus propios controles, aprueba las obras. Hay un arquitecto que firmó, hay un ingeniero que firmó. Hay alguien que se encargó del mantenimiento también y no dio aviso o no hizo nada para arreglar lo que ya se veía que pudo haber generado esta falla por punzonamiento. Ignorancia, yo la descarto. Ambición,
¿Por qué ambición? Al no ponerle vigas, la distancia de piso a techo puede ser significativamente menor, porque no hay altura de paso en ningún momento, porque no hay vigas. Es decir, en esta situación, si yo me puedo ahorrar 30 centímetros por piso, en una de esas, en la suma total, puedo meter 13 niveles, en donde la normativa por altura con vigas solamente me dejaría 12 niveles. Fíjense, la normativa en esta zona aparenta tener una altura que es más o menos esta, ¿sí? Están todos los edificios alineados sobre esa altura, al menos en la década del 80. Este edificio tiene planta baja, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, son 13 plantas en total, contando la planta baja. Vamos a ver este edificio que está acá. Tiene planta baja más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es decir, 12 plantas en total. El desarrollista, el inversor, el arquitecto que cobraba por metro cuadrado o quien fuera, se benefició ampliamente obteniendo una planta más, producto de quitar las vigas. No digo que haya sido eso, pero he visto casos como ese muchas veces, que en lugar de poner las vigas así, las ponen así y las llenan de hierros para, por ejemplo, ahorrarse un nivel en todo el alto del edificio, y poder poner un nivel de más. ¿Habrá sido esto? A mí no me queda que pensar otra. Por ignorancia, esto no puede haber sido. No puede haber sido. Y si lo fue, para eso estoy hoy acá, para mostrarte a vos cómo no hay que hacer las cosas, para decirte que nunca firmes nada con lo cual no estás de acuerdo, porque en una de esas, el desarrollista, el inversor, te fuerzan, ese arquitecto necesita una planta más, y te hacen firmar eso, y el responsable de eso sos vos. Que nunca te pase, que nunca nos pase, que tengamos que cargar con la vida de 150 personas en nuestra conciencia. Hoy no hay sorteo, no hubo Wilson. Como te dije al principio, es el video que no hubiese querido hacer. Toma conciencia, por favor. La estructura es lo más importante. Hagamos un minuto de silencio por las víctimas de esta tragedia.